La historia del latín es necesaria para ampliar una mejor comprensión respecto a la gama de lenguas y dialectos que en la península itálica en la región del Lacio se habían extendido. Tanto el griego como el latín descienden de una madre lengua, a saber, el indoeuropeo, y su pertenencia a esta familia lingüística. De manera que su llegada pudo haber sido por el norte hasta extenderse por la parte central y meridional de Italia. Cuando colonizan aquellos primeros grupos indígenas hasta quedar lo que serían las formas lingüísticas itálicas. Que el latín hubiera tomado dialectos adyacentes, también sus derivaciones del griego además de otros dialectos itálicos, no quiere decir haya descendido del heleno, pues. El primer testimonio del latín primitivo escrito es la conocida fíbula de Preneste que data del siglo VI a.C. El latín tuvo afinidad con el griego, pero no solo por su ubicación en la península itálica o por razones lingüísticas, sino en los postreros acontecimientos históricos. Autores como Suetonio, Plutarco, Apiano, Arriano y demás coinciden en que Julio César emuló las funciones políticas de Alejandro Magno. Incluso, se adaptó y fusionó los dioses griegos a romanos, como por ejemplo, Zeus sería Júpiter, Atenea sería Minerva, Afrodita sería Venus y etc., con autores como Virgilio. Además, se incorporan, las condiciones del pensar y las formas políticas y filosóficas de la cultura griega. En todo caso, las influencias culturales no solo fueron a principios de la expansión del latín, sino que fue a lo largo de toda la historia romana. De las formas dialectales del latín primitivo de la región del Lacio terminó por imponerse el latín de Roma. Además, con su poderío y dominio sobre Cartago le permitió a Roma tener la facilidad de hegemonizar la parte sur, norte de África y llegar hasta el oeste, Hispania y sur de Galia. Ahora bien, el latín tuvo sus cambios y formas de evolucionar. Así pues, en el alfabeto latino es frecuente el uso del fonema que designa o simboliza la letra F. Sin embargo, en la lengua griega el sonido no aparece en su uso, por lo que tuvo que optarse por una que pudiera expresarlo como FH, el cual surge la F o Y suavizadas. El segundo elemento, la F y la H, pasó a desuso quedando de este modo solo F. Existió una S sonora sonido que fue representado por la Z griega, sin embargo, esta S sonora cambió en el siglo IV por R, de manera que la Z griega fue eliminada, y en su lugar ocupó la G. Para el siglo I después de Cristo, el alfabeto latino contó con 23 signos, sin embargo, en el siglo I antes de Cristo la I fue adoptada para representar el signo Y, razón por la cual haya tenido el equivalente de U. La I fue adoptada después que la décima apareciera en el alfabeto. El sonido de K fue representado por el mismo sonido de la capa griega. Un ejemplo de la adaptación sería el griego Valerios, sería el latín Valerius, soñé y que en latín es zona. En virtud de todo lo comentado, señalaremos algunos de estos elementos en las distintas etapas: latín arcaico, siglos 8 y 3 a.C. Latín preclásico, siglos 3 y 1 a.C. y latín tardío, siglos 2 y 7 después de Cristo. Algunos principales elementos que se deben tener en cuenta a la hora de pronunciar el latín. La J suena como I. Ejemplo, juvenis se lee juvenis. Julo se lee yuulo. Las vocales Y o ante una vocal se usará la V, por ejemplo visus. Los diptongos AE, o E su pronunciación es rápida sin que pierda la A. La H es muda pero si está con la P suena como una F. Ejemplo, Philippus se lee. La doble L se pronuncia en separado, ejemplo ille, nullus. La V se pronuncia como U vocal. Ejemplo, gulnus. La Ch se pronuncia como C y como Q, ejemplo, machina se lee máquina. Pilcher se lee pelser. La Z suena como DZ, ejemplo, gasa suena gatsa. Hay dos tipos de vocales, largas y cortas. Si las vocales AE y OE forman diptongo se pronuncia como E sola. Ejemplo, coelum suena celum. Poena se lee pena, solo en algunos casos no dan lugar a diptongos y se leería como está escrito. La T y la I junta seguida de vocal suena como Z española.
Ejemplo Horatio se lee Horatius. Y solo permanece como te si precede a t, s, y, x. Ejemplo hostia. Si la i cae en acento como totius. Y algunas palabras de origen extranjero como Antiochus. La Q y la U juntas se debe pronunciar la U. Ejemplo What se lee quod. La G y la N suena como ñ. Ejemplo Agnus se lee años. Ahora veamos algunos accidentes gramaticales en latín son género, número, caso, persona, tiempo, modo y voz. Veamos unos ejemplos. La niña lleva una rosa hermosa. Sería, puella sería nominativo, femenino, sustantivo, singular. Rosam sería acusativo, femenino, singular, femenino. Pulcram sería acusativo, femenino, adjetivo, singular. Y portat sería verbo en tercera persona, singular presente indicativo. El esclavo del Señor trabaja en la casa de campo. Sería servus es nominativo masculino y singular, domini es masculino, singular, genitivo, in sería ablativo, villa sería ablativo, femenino, singular, y laborat es verbo en tercera persona, singular, presente. El maestro da un libro a los alumnos. Magíster sería sujeto nominativo, masculino, singular, discipulis es dativo, masculino, plural, librum es acusativo, masculino, singular, y dat es verbo en tercera persona, singular, presente. El nombre del niño es famoso. Nomen sería sujeto nominativo, neutro singular, pueri es posesión genitivo, masculino, singular, clarum es nominativo, adjetivo, neutro, singular, y est sería verbo, tercera persona, singular, presente. La paloma es hermosa. Columba sería sujeto nominativo, femenino singular, pulcra sería nominativo femenino singular, y est sería verbo en tercera persona, singular, presente.